Muy bien, amigos, continuamos entonces ahora con la sección del curso en el que vamos a hablar de casos prácticos y ejercicios. Aquí vamos a hablar de análisis y resolución de casos prácticos y también vamos a hablar de lo que tiene que ver con simulaciones de entrevistas y la elaboración de los informes, ¿m? En lo que tiene que ver con el proceso de evaluación de los candidatos. Bien, comenzamos entonces hablando de lo que tiene que ver con el análisis y resolución de casos prácticos, que es una herramienta utilizada en la selección de personal y en la gestión de los recursos humanos para evaluar las habilidades y competencias de los candidatos. Consiste en presentar a los participantes una situación o problema relacionado con el ámbito laboral y solicitarles que analicen la situación, identifiquen posibles soluciones y propongan un plan de acción. El objetivo de los casos prácticos es evaluar la capacidad de los candidatos para aplicar sus conocimientos teóricos a situaciones reales, tomar decisiones informadas, resolver problemas y comunicar eficazmente sus ideas. También permite evaluar habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad de análisis y la toma de decisiones. Al diseñar y evaluar casos prácticos es importante tener en cuenta los siguientes aspectos. En primer lugar, contexto relevante. El caso práctico debe reflejar una situación realista y relevante para el puesto o el área de trabajo. Debe incluir información suficiente para que los participantes comprendan el contexto y los desafíos involucrados. En segundo lugar, objetivos claros. Es fundamental establecer los objetivos de aprendizaje y evaluación del caso práctico. ¿Qué habilidades o competencias se están evaluando? ¿Qué se espera que los participantes logren al resolver el caso? En tercer lugar, tenemos la información disponible. Proporciona a los participantes la información necesaria para analizar la situación. Puede incluir datos, informes, documentos relevantes, antecedentes históricos o cualquier otra información pertinente. En cuarto lugar, preguntas guía. Formula preguntas o directrices para orientar a los participantes en su análisis y resolución del caso. Estas preguntas pueden abordar aspectos clave del problema, solicitar recomendaciones específicas o pedir una justificación de las decisiones tomadas. En quinto lugar, tenemos la evaluación objetiva. Define los criterios de evaluación claros y objetivos. Establece qué aspectos serán evaluados, cómo se asignarán los puntos o calificaciones y qué se espera de cada respuesta. Por último, tenemos la presentación y comunicación. Evalúa la capacidad de los participantes para presentar sus ideas de manera clara y convincente. Puede ser útil establecer restricciones de tiempo para simular situaciones de presión y evaluar la capacidad de tomar decisiones rápidas y efectivas. Al realizar el análisis y evaluación de los casos prácticos, es importante tener en cuenta que no hay una respuesta única correcta. Se evalúa la capacidad del candidato para razonar lógicamente, utilizar información relevante, considerar diferentes perspectivas y proponer soluciones fundamentadas. En general, los casos prácticos son una valiosa herramienta en el proceso de selección y en la gestión de los recursos humanos, ya que permiten evaluar de manera más precisa las habilidades y competencias de los candidatos en situaciones reales de trabajo. Además, brindan a los candidatos la oportunidad de demostrar su conocimiento y habilidades de una manera práctica y aplicada. Pasamos ahora a las simulaciones de entrevistas de selección. Estas simulaciones son una herramienta que se utiliza en el proceso de selección de personal para evaluar las habilidades y competencias de los candidatos en un entorno controlado y realista. Consisten en recrear una situación de entrevista de trabajo, donde el candidato interactúa con un entrevistador, que puede ser un profesional de recursos humanos o un evaluador capacitado.
y responde a preguntas y escenarios relacionados con el puesto o el área de trabajo. El objetivo de las simulaciones de entrevistas es evaluar las habilidades de comunicación, la capacidad de respuesta, la gestión del estrés, la resolución de problemas y el ajuste cultural del candidato. También permite evaluar competencias específicas requeridas para el puesto, como liderazgo, trabajo en equipo, toma de decisiones, negociación, entre otras. Al diseñar y llevar a cabo simulaciones de entrevistas, es importante considerar los siguientes aspectos. En primer lugar, escenarios realistas. Los escenarios y preguntas planteados deben reflejar situaciones reales y relevantes para el puesto o el área de trabajo. Pueden incluir desafíos comunes, dilemas éticos, problemas a resolver o casos prácticos relacionados con el trabajo. En segundo lugar, tenemos la evaluación estructurada. Establece una estructura clara de evaluación que defina los criterios y competencias a evaluar. Puede utilizar una lista de verificación o una escala de calificación para registrar las respuestas del candidato. Los evaluadores que participan en la simulación de la entrevista deben estar capacitados para realizar una evaluación objetiva y justa. Deben estar familiarizados con los criterios de evaluación y seguir un enfoque estandarizado. En cuarto lugar, tenemos el feedback constructivo. Después de la simulación de la entrevista, proporciona un feedback constructivo al candidato, destaca sus fortalezas y áreas de mejora y brinda recomendaciones para su desarrollo profesional. La confidencialidad y el respeto es otro aspecto importante. Asegúrate de mantener la confidencialidad de la información obtenida durante la simulación de la entrevista. Respetar la privacidad del candidato. Se debe cumplir con las regulaciones de protección de datos y ética profesional. Las simulaciones de entrevistas de selección son una valiosa herramienta para evaluar las habilidades y competencias de los candidatos en un entorno controlado. Permiten una evaluación más precisa y objetiva de las capacidades del candidato, ya que se simulan situaciones reales y se observa su desempeño en tiempo real. Además, brindan a los candidatos la oportunidad de practicar y mejorar sus habilidades de entrevista, obteniendo un feedback valioso para su desarrollo profesional. Muy bien, vamos ahora con la elaboración de informes de evaluación de los candidatos. Estos informes proporcionan un resumen detallado de la evaluación de cada candidato, incluyendo sus fortalezas, áreas de mejora y una recomendación final sobre su idoneidad para el puesto. Vamos a presentar ahora los elementos importantes a tomar en cuenta cuando elaboramos informes de evaluación de candidatos. En primer lugar, la información del candidato. Comienza el informe con los datos personales del candidato, como su nombre, contacto, experiencia laboral relevante, formación académica. Incluye también la fecha de la evaluación y el nombre de los evaluadores. En segundo lugar, tenemos el resumen de la evaluación. Hay que proporcionar un resumen conciso de la evaluación global del candidato, resumir las principales fortalezas y áreas de mejora observadas durante el proceso de selección. En tercer lugar, las competencias evaluadas. Enumera las competencias específicas que se evaluaron durante el proceso de selección. Esto puede incluir habilidades técnicas, competencias interpersonales, liderazgo, capacidad de trabajo en equipo, entre otras. Para cada competencia, proporciona una evaluación detallada, basada en las observaciones y evidencias recopiladas durante las diferentes etapas del proceso. En cuarto lugar, tenemos los resultados de las pruebas y ejercicios. Si se realizaron pruebas o ejercicios específicos durante la evaluación, incluye los resultados y su impacto en la evaluación global del candidato. Por ejemplo, si se realizaron pruebas psicométricas, menciona los puntajes y su interpretación. Luego tenemos la evaluación de la entrevista. Describe en detalle las respuestas del candidato durante la entrevista, incluyendo su nivel de preparación, claridad de las respuestas, capacidad de comunicación, capacidad de respuesta, etc. Puedes incluir citas o ejemplos concretos que respalden tus observaciones. Luego tenemos la evaluación de las referencias laborales.
Si se llevaron a cabo verificaciones de referencias laborales, resume los comentarios y opiniones recibidos de los empleadores anteriores del candidato. Destaca los aspectos positivos y las áreas de mejora mencionadas por las referencias. Luego tenemos la recomendación final. Basándote en la evaluación global del candidato, proporciona una recomendación final sobre su idoneidad para el puesto. Puede ser una recomendación positiva, negativa o condicional. Fundamenta tu recomendación en las observaciones y evidencias recopiladas durante el proceso de selección. Por último, los comentarios adicionales. Si es necesario, incluye comentarios adicionales sobre otros aspectos relevantes del candidato, como su adaptabilidad al entorno de trabajo, su cultura organizacional o cualquier otro factor que sea importante para la toma de decisiones. Recuerda que los informes de evaluación de candidatos deben ser claros, objetivos y basados en evidencias concretas. Es importante redactarlos de manera profesional y confidencial, respetando la privacidad del candidato y cumpliendo con las regulaciones de protección de datos. Los informes de evaluación de candidatos son herramientas fundamentales para respaldar la toma de decisiones en el proceso de selección del personal. Proporcionan una visión global y estructurada de la evaluación de cada candidato, permitiendo una comparación objetiva y fundamentada para seleccionar al mejor candidato para el puesto.